recomiendan que tomemos agua en botellas de vidrio y no de plástico. Creo que este es un tema que es de conocimiento público, que las botellas de plástico son perjudiciales, pero ¿cuáles son los efectos que causan en el cuerpo y en el ambiente? Justamente para hablar y ampliar sobre este tema, yo me encuentro hoy con Andrea Acuña, ella es ingeniera ambiental y nos va a ampliar y nos va a explicar este tema. Andrea, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Sí, para ver si nos podrías explicar por qué se dice que es perjudicial tomar agua en botellas de plástico. Ok, plástico, si nosotros nos ponemos a pensar, hay de todos los tipos, todos los colores, en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el plástico está hecho a base de petróleo, ¿verdad? Todos los tipos de plásticos que hay. El plástico tiende a degradarse en compuestos más pequeñitos que se conocen como microplásticos e incluso pueden llegar a ser nanoplásticos, ¿verdad? Entonces son compuestos que se van liberando con el tiempo. Entonces imaginemos la botellita de agua que nosotros estamos llenando una y otra vez, independientemente de la botella que compramos, que a veces la compramos y la volvemos a llenar, o la botella que compramos que ya es para fin meramente reutilizable, ¿verdad? Entonces estos compuestos se van liberando con el tiempo y van a entrar a nuestro organismo y eventualmente, digamos, van a tener un efecto nocivo para la salud. Además de que muchas botellas de plástico tienen algunos tipos de aditivos, ¿verdad? Algunos tienen como antioxidantes, se habla mucho sobre el bifenol A, que es conocido como BPA, que es como, en los últimos años sí se ha hecho como más conocido, de que en realidad puede tener efectos adversos a la salud. Entonces es siempre importante como ver que no tengan ciertos compuestos, pero pensemos que a veces las botellas no tienen ninguna etiqueta que nos informe, ¿verdad? Entonces muchas veces no sabemos a qué estamos expuestos y eventualmente puede ocasionarnos daños a la salud. ¿Qué consecuencias podría traer el tomar agua embotellada, en botella de plástico? Estos compuestos, sobre todo el BPA, ¿verdad? Ha relacionado muchísimo con lo que se les llama disruptores endocrinos. Esto lo que pasa es que esos compuestos sintéticos actúan como hormonas en nuestro cuerpo. Sobre todo hay estudios de que nos dicen que afecta lo que es la parte reproductiva, ¿verdad? Entonces ellos actúan como hormonas reproductivas y afecta muchísimo, por ejemplo, en el caso de las mujeres la calidad de óvulos que tengamos, en los hombres la calidad de espermatozoides, también se han relacionado con efectos en los fetos y también se han encontrado estudios donde tiene efectos cancerígenos en las personas, ¿verdad? Con respecto a las botellas de plástico, sucede lo mismo con las botellas de plástico que compramos en el supermercado y vienen con agua, tomamos el agua y la reutilizamos. Sucede este mismo efecto con las botellas que compramos precisamente, no sé, para cargar agua, esas botellas de colores o demás, liberan este mismo tipo de químicos. Ok, en el caso de las botellas que compramos en el supermercado de agua o de bebidas gaseosas o así, ¿verdad? Estas son de un tipo de plástico que se le conoce como PET, ¿verdad? Entonces estas están exentas de este compuesto que le mencionaba, del BPA, pero siempre se corre el riesgo de que la botella plástica empiece a descomponerse en microplásticos, ¿verdad? Entonces no tenemos el riesgo del BPA, que sí podemos tenerlo en otras botellas que compramos para reutilizarlas, ¿verdad? No digo que todas, pero existe un riesgo mayor, pero igual está el riesgo de los microplásticos y no hablemos solamente de la descomposición, sino hablemos de la parte salubre de que es utilizar plástico. Entonces, por ejemplo, pensemos en la tacita donde traemos el almuerzo, que a veces si uno come con comida que tiene tal vez como mucho condimento, la tacita inmediatamente se me manchó y quedó toda amarilla, toda anaranjada, y pensemos que puede ocurrir lo mismo en una botella de plástico, ¿verdad? Entonces si tal vez no utilizamos solo agua o tal vez el agua no es de buena calidad, entonces esto va a empezar a quedar como adherido en el mismo plástico, lo va a absorber y ahí ya podemos tener crecimiento hasta microbiano, por ejemplo. Igual cuando cargamos comida como en loncheras, en las tazas de plástico, igual estamos expuestos a consumir este tipo de químicos de los que nos mencionabas. Exactamente, y ahí hay un riesgo todavía mayor, que es usted lo calienta en el microondas, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo que todos los plásticos van a tener BPA, que es como el más dañino,
pero sí estamos expuestos a que se liberen otros compuestos. A veces vienen los colores, por ejemplo, los tintes que se utilicen para las tacitas, ¿verdad? Que tenemos de todos los colores, llegamos a las tiendas y hay de todos los colores habidos y por haber, y puede empezarse a liberar estas sustancias. Entonces, imaginemos, personalmente, yo ya eliminé el plástico. Por ejemplo, las tacitas de almuerzo de plástico, todo es de vidrio, es muchísimo más salubre. A veces no agarra un sabor, puede agarrar un sabor feo, o incluso tomar agua de una botella de plástico, a veces no tiene esa sensación tanto de frescura o se le adhiere un sabor extraño que tomar, por ejemplo, en una de vidrio. Andrea Acuña, ingeniera ambiental, ¿desde hace cuánto existen estos estudios? Y me gustaría saber si se han creado cambios, si se ha logrado concientizar a las personas para que dejen un poco de lado el plástico y opten más por la opción de vidrio. A nivel país, los estudios no son tantos, tenemos más estudios internacionales, ¿verdad? En Costa Rica no hemos tenido como una gran, o no hemos tenido estudios que nos hagan tener esos conocimientos a nivel país, pero a nivel internacional sí se han hecho varios estudios, y a veces yo digo que nosotros estamos en pañales en estos temas, en estas investigaciones, ¿verdad? Entonces nos apoyamos de temas en el extranjero, y desde los años 80 empezamos a ver que hay estudios, se empieza a incrementar en los años 90, de que empiezan a estudiar qué es lo que está causando el plástico en nuestro cuerpo y el plástico en el ambiente y la desintegración del plástico. Por ejemplo, cuando se empezaron en los años 90 como a decir, ok, el BPA es peligroso. Entonces ya a partir del 2000 he escuchado muchísimas personas que dicen, cómprale su botella reutilizable, pero lea la etiqueta que no tenga BPA. Entonces a nivel país estamos todavía muy en pañal, nos hemos apoyado mucho en lo que son estudios internacionales. ¿Hay diferentes tipos de plásticos? Sí, muchos. ¿Nos podrías tal vez hacer un pequeño resumen para que tal vez al momento de comprar algún alimento, de comprar las botellas, de comprar cualquier tipo de plástico, podamos entender qué es lo que estamos dando a nuestro cuerpo? La clasificación mundial son 7 tipos. No sé si ha visto en la base que uno agarra la botellita, a veces como en la base de la botella trae un símbolo de reciclaje y un numerito adentro o unas siglas adentro. Entonces siempre las personas dicen, trae el símbolo de reciclaje, esto se recicla y ya se siente amigable con el ambiente, ¿verdad? Y no es así, porque todos los tipos de plásticos, aunque no se reciclen, traen el simbolito del triangulito como de reciclaje, y dentro trae un número o las siglas. Entonces ahí se clasifican en 7 tipos, ¿verdad? El tipo número 1 es el que conseguimos en el supermercado con las botellas de agua, gaseosas, bebidas hidratantes, todo esto, ¿verdad? Yo siempre digo que a veces no dice qué tipo de plástico es, pero en la etiqueta a veces se nos cayó, no dice o desaparece. Entonces son como esos que identificamos que tienen, yo le digo, un ombliguito en la base, ¿verdad? Ese es el plástico número 1. Este no tiene riesgo de que tenga BPA, por ejemplo, pero igual está el riesgo de que no es tan salubre, el agua puede adquirir un sabor, si tal vez no le echaste agua, sino que le echaste fresco, ¿verdad? Entonces ya empieza, ese sabor se le va quedando pegado, y es un plástico que sí es reciclable, ¿verdad? El plástico número 2 lo vemos, es un poco más duro, son como las botellas de shampoo, las botellas de yogur, las que son botellitas, ese también es reciclable. El plástico número 3 básicamente no lo encontramos en alimentos, y esto es porque tiene cloro, es el PVC. Lo encontramos, por ejemplo, en las tuberías, y hay algunos otros envases que sí nos hemos encontrado. Por ejemplo, hace poco me lo encontré en un jabón de manos, ¿verdad? Entonces no se utiliza para consumo, pero no lo podemos encontrar en este otro tipo de utensilios. O a veces me lo he encontrado también en los muñecos que venden, la lámina del frente, que para que uno pueda ver el muñeco, ¿verdad? Que es transparente, ahí también me he encontrado que es PVC. Este es un plástico que no se recicla. Es más, no se pueden utilizar como energía, no se puede calentar, ¿verdad? Porque libera compuestos clorados, y esto es dañino para el ambiente. Luego tenemos el plástico 4, que es el polietileno de baja densidad, que aquí se encuentran más que todo en las bolsas, ¿verdad? Bolsas que son más flexibles, que no crujen tanto, por ejemplo las bolsas donde viene el papel higiénico o el arroz. El plástico número 5, que es el polipropileno, ahí lo que tenemos es una variedad infinita, digamos, desde las tazas de comida chino, vasos de batidos, y ahí podemos saber reciclar unos, otros, la mayoría de veces no nos los reciben para reciclaje. El plástico número 6, que es el poliestileno, ese prácticamente no se recicla, o a nivel país no nos los reciben para reciclaje en ningún lado, es plástico de menor calidad. Lo encontramos súper común en los vasitos de yogur, no en las botellitas, sino en los vasitos, ¿verdad? Mucho de lo que son las burbujas de comida.
que tampoco las podemos reciclar. Y el plástico número 7 se clasifica como otros. Entonces ahí tenemos otro montón de plásticos, ¿verdad? Encontramos como el policarbonato, que es algo súper común ahora, que se utilizan como los techos, que son hechos como de plástico, ¿verdad? Y aquí es donde hay un mayor riesgo de que sean plásticos que tienen BPA. No siempre se utilizan para alimentos, ¿verdad? Eso es más el plástico 5, el plástico 1, el plástico 2, pero podemos encontrarlos a veces, por ejemplo, en juguetes de los chiquitos. Entonces es una variedad grandísima, ¿verdad? Claro. Yo siempre lo que digo es tener la curiosidad de revisar qué tipo de plástico estoy consumiendo, y yo siempre hago la comparación, ¿por qué comprar un yogurcito en una capsulita de plástico 6, que sé que no se recicla, versus una de yogur que tal vez es un plástico 2 que sí puedo reciclarla, ¿verdad? Entonces como consumidores siempre tenemos que andar investigando el tipo de plástico del cual están hechas las cosas. ¿A cuál nos exponemos? Andrea Acuña, ingeniera ambiental. Tal vez si nos podría explicar por qué sí consumir en botellas de vidrio, por qué sí utilizar vidrio. El vidrio es muchísimo más salubre. Entonces, como decía anteriormente, si usted consume agua o lleva su almuerzo en una tacita de vidrio, estamos exentos a que no adquiera ese sabor, ¿verdad? Ese sabor de comidas de hace 3 semanas, que a veces se queda pegado ahí el colorante de la comida, la grasa, que a veces cuesta un montón, que aunque lo pongas en agua caliente no se puede. Con el vidrio no pasa eso, el vidrio se lava muchísimo más fácil, es completamente inerte, no hay un traspaso de comida a vidrio y vidrio a comida, ¿verdad? No es que vamos a eventualmente, aunque no lo veamos, tener pedacitos de vidrio en la comida, que sí puede pasar con el plástico, que aunque no los veamos, podemos tener microplásticos o nanoplásticos en nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces el vidrio es muchísimo más salubre, además de que el vidrio es muchísimo más transparente. Entonces si yo ando mi botellita de vidrio, yo puedo ver incluso si mi agua tenía algo ahí, ¿verdad? Estaba sucio, que con el plástico tal vez es más difícil conseguirlo, ¿verdad? Entonces por ahí. También con el vidrio nos pasa que al ser completamente inerte, el compuesto principal es el sílice que viene de la arena, entonces es completamente natural, versus el plástico que está hecho de petróleo, su base es petróleo. Y a nivel ambiente, tal vez nos podrías ampliar cuánto dura descomponerse el vidrio y cuánto tiempo tarda en la descomposición del plástico, el daño ambiental. Eso sí, ahí tenemos que ser claros, el vidrio dura muchísimo más que el plástico. No hay datos exactos de cuánto dura el vidrio. Se habla de que el vidrio puede durar unos 4.000 años en el ambiente y el plástico depende de qué plástico, porque puedo tener una bolsa muy suavecita versus una silla plástica, por ejemplo, que ahí puede durar muchísimo más tiempo. Pero en comparación de botellas, se habla, el dato general, aunque no hay estudios, nadie estudia 4.000 años una botella de vidrio, pero se habla que el vidrio puede durar unos 4.000 años y el plástico puede durar una botella de plástico se habla de unos 500 años, ¿verdad? Estos son datos no certeros porque nadie ha hecho ese estudio por tantos años. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El vidrio cuando se empieza a desintegrar como se dice que como la arena, ¿verdad? Incluso leí un estudio que decía que se utilizó vidrio para colocarlo en una arena en Estados Unidos, colocarlo como arena en Estados Unidos, porque se estaba quedando en la playa sin arena, entonces lo utilizaron. Pero entonces el plástico se empieza a descomponer en estos microplásticos, ¿verdad? Que en realidad son completamente sintéticos y que pueden ya estar afectando la salud y el ambiente también. Y me gustaría hacer una comparación, Andrea Acuña, ingeniera ambiental, también porque ahorita se está utilizando mucho, incluso está entrando mucho de moda, el tomar agua en botellas de aluminio, en comparación con estos materiales, plástico, vidrio versus aluminio. También nos gustaría saber si esto también trae efectos perjudiciales o también se puede optar por esta vía para tratar de inhibir el plástico. Con aluminio no es recomendable porque el aluminio se oxida. Lo que sí se podría hablar tal vez es de acero inoxidable, porque el aluminio vemos que si dejamos una lata expuesta ahí un cierto tiempo ya empieza a tener ese rumbre, ¿verdad? Entonces en el caso del aluminio no es recomendable por el tema de la oxidación, y si no se oxida, se le pueden haber colocado varios antioxidantes, ¿verdad? Que pueden ser perjudiciales a la salud. Si hablamos de acero inoxidable,
entonces ahí ya tenemos como menos riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Si vas a comprar una botella de acero inoxidable, el costo es elevadísimo, ¿verdad? Y dejar la botella perdida de acero inoxidable es un dolor grandísimo porque son bastante caras, ¿verdad? Entonces también hablamos de que la industria del acero es como bien contaminante, entonces ahí ya tenemos que volvernos atrás hasta su fabricación, y entonces ahí sería comparar vidrio versus acero, y la explotación del acero también tiene un impacto bastante grande. Claro, en Costa Rica nos gustaría conocer si hay campañas, iniciativas para dejar de utilizar plástico. Creo que es de conocimiento público el hecho de que el plástico es perjudicial, pero muchas veces falta esto, explicación. No se trata solamente de decir perjudica, no lo tomemos, pero ¿por qué? Entonces, me gustaría saber si en Costa Rica hay iniciativas, empresas que estén comprometidas con esta causa, con el ambiente, con la salud. Sí, bueno, se lanzó la estrategia libre de plástico, la zona libre de plástico, que es una estrategia para eliminar los plásticos de un solo uso, que está el Ministerio de Salud, está el PNUD, ¿verdad? Que ellos lo que hacen es como incentivar a las diferentes instituciones públicas y privadas a declarar sus establecimientos como zonas libres de plástico, ¿verdad? De eso ya tenemos como unas 65, o pueden ser más, ¿verdad? Con la última declaratoria de don Carlos Alvarado, que solicitaba a varias instituciones públicas no contar con este tipo de materiales. Entonces está incentivando a que las personas se declaren libres de plástico de un solo uso, entonces que en sus sodas, que en sus actividades de alimentación, por ejemplo, que en sus comedores no encontremos ningún tipo de plástico desechable, removedores, pajillas, ¿verdad? Entonces está incentivando a la población. Y más allá de la declaración, porque por ejemplo, yo que trabajo en el TEC, uno se declara, pero el trabajo que hay detrás de eso, ¿verdad? De que en serio la soda, que la señora que vende, que no utilicen plástico, es un trabajo bastante grande, y no solo decirle no lo haga, sino de concientizarlo de por qué no tiene que hacerlo, ¿verdad? Igual es que hay tanto plástico que la gente se acostumbra a usarlo en absolutamente todo. Entonces llegas al supermercado y hay ahora hasta piñas peladas en una bolsa plástica, o te envuelven una manzana, 2 bananos en una bandeja de estereofón con plástico, ¿verdad? Entonces las personas creo que lo que tienen que hacer es hacer conciencia de por qué estoy consumiendo esto, ¿verdad? Y qué puedo hacer para no hacerlo. En realidad lo necesito, ¿cómo puedo evitarlo? Porque tal vez, por ejemplo, aquí en la GAM no estamos tan familiarizados como los efectos que está teniendo en las costas, ¿verdad? O los efectos que está teniendo en el mar del nivel de contaminación increíble. Ajá, pero ¿hay información donde podríamos redireccionar a las personas para que puedan informarse, tal vez conocer sobre los números de que nos hablaba del número que viene en la etiqueta de las botellas? Tal vez decir, no sé, retomando el tema, hay números que son más perjudiciales que otros. ¿Cómo podríamos saberlo, ya que entendemos que podemos guiarnos por esa etiqueta? Es importante que las personas consulten qué reciben en la municipalidad o en su centro de acopio, ¿verdad? Entonces, porque yo te puedo decir aquí, el plástico 1, el 2, el 4 son plásticos reciclables, pero existen muchos lugares donde solo reciben plástico número 1 porque es un negocio, ¿verdad? Entonces, que las personas siempre tengan la curiosidad de consultar qué es lo que me está recibiendo la municipalidad, el centro de acopio, ¿verdad? Porque las personas dicen, es plástico, se recicla, lo mando al reciclaje y nos olvidamos. Entonces, no te puedo decir como que ahí en este lugar vas a encontrarlo, eso es investigación propia y consulta, preguntar, ¿verdad? Para no caer en la ignorancia de estoy depositando esta bolsa porque es plástica y la reciclé. Entonces siempre hacer la consulta a sus gestores de residuos, ¿verdad? Interesarse por hacerlo, porque a veces uno se encuentra en un centro de acopio que llega de todo lo habido y por haber de plástico y las personas no lo saben. Entonces, incluso a mí me pasa muchas veces que yo tengo algo de plástico y digo, no sé qué es esto, no sé qué tipo de plástico, no tengo una etiqueta, no tengo una señalización, entonces es investigar también. O sea, a la hora de reciclar plástico, de separar el plástico, es importante separarlo también por sus números. No, a nivel de casa, ¿verdad? No es necesario. Ya en los centros de acopio sí lo hacen, porque por ejemplo no te van a recibir una botella, lo hablo por ejemplo la experiencia que tengo. Nosotros en el centro de acopio nos piden los residuos de plástico separados por color y por tipo. Entonces el plástico número 1, a celeste, el verde, pero eso es algo que se hace trabajo interno a nivel domiciliar, ¿verdad? Simplemente es todo el plástico mezclado, ¿verdad? Siempre y cuando sea plástico que me reciben en ese lugar,
¿verdad? Y plástico limpio también, porque si uno manda un plástico ya muy contaminado, en realidad va a ir a la basura, que es otro gran problema. Bueno, usted nos comentaba, Andrea Acuña, ingeniera ambiental, que hay muchísimos tipos de plástico, que cotidianamente utilizamos mucho plástico y tal vez no conocemos cuál es el que estamos utilizando. Ya que tantas variedades, hay un tipo que usted podría recomendar a los costarricenses y decir, bueno, si es complicado ser cero plástico, ¿cuál sería este tipo de plástico? No sé, hablemos de un instrumento, hablemos de un artículo para lograr. ¿Cuál es este tipo de plástico que definitivamente trate de eliminar de su vida? Porque el impacto ambiental es realmente negativo. Plástico número 3, que es el PVC, es el que no se recicla, cuesta un montón, ¿verdad? Encontrarle un tratamiento, básicamente a nivel país va a la basura. El plástico número 6 tampoco es un plástico que se recicle fácil, a nivel país no nos lo reciben, igual que el plástico número 7. Entonces, 3, 6, 7, hagámosle la cruz, ¿verdad? Y el plástico número 5 también es muy bueno evitarlo. Como decía anteriormente, plástico 1 y 2 son los plásticos que más fácil se reciclan. Pero no lo encontramos en todo, ¿verdad? No es que con el plástico número 1, que es el de la botellita, el que hablaba que tiene como este ombliguito en la base, me lo voy a encontrar en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, lo mejor, lo número 1, y si vemos la jerarquización de la gestión de residuos, es evite plástico. En serio, empecemos a pensar cómo evitar el plástico. Ok, ya no lo puedo evitar, entonces pensemos en consumir tal vez plástico 1 y 2 que se reciclan más fácil, ¿verdad? Y están exentos de tener estos compuestos que hablaba como el BPA, que sí lo pueden tener plásticos, por ejemplo, como el 7. Y ya para ir terminando, Andrea Acuña, ingeniera ambiental, nos gustaría saber a nivel país sobre números. Vamos a ver, el plástico que más utilizamos es el de un solo uso, botellas de agua, pajillas y estos temas que ya hemos conversado. ¿Se tiene datos en Costa Rica cuánto plástico se bota a diario, tal vez por mes, anualmente, para tal vez hacer conciencia en los costarricenses? Sí, a nivel país por día se habla, el Ministerio de Salud tiene datos de que generamos unas 4.000 toneladas de residuos general, y se estima que de esos como unos 500 kilos, o sea, 500 kilos de plástico por día son los que generamos los costarricenses. Y es una cantidad exorbitante, ¿verdad? Se habla que el 80% de esos residuos pueden incluso estar llegando a la playa, ¿verdad? Al mar, ¿verdad? Entonces, imaginémonos 500 kilos de plástico por día. Y no lo pensemos, o sea, pensémoslo en volumen, porque si usted se pone a pensar una botellita de plástico no pesa casi que nada, ¿verdad? Entonces, el volumen es exorbitante y las personas no nos damos cuenta de eso porque no lo vemos juntos todo en un solo lugar, claro, ¿verdad? Claro. Pero 500 kilos, 500 kilos de plástico por día es muchísimo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Ella es Andrea Acuña, ingeniera ambiental, es parte de los expertos en la materia que aconsejan a los costarricenses evitar el uso del plástico y optar más por utilizar las botellas de vidrio para evitar los casos perjudiciales en cuestión de salud y en cuestión de ambiente. César y Helen, esta es la información que tenemos acá. Volvemos con ustedes al estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias. Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias a la periodista Wanda Araya.